Parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo oraba consigo mismo, diciendo: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. No soy ladrón, injusto ni adúltero. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no. Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. La iglesia es un cuerpo mixto, es decir, incluye a personas nacidas de nuevo, verdaderos creyentes, perdonados, aceptados y salvados por la gracia del Señor Jesucristo. Pero también incluye a personas que hacen profesión de una fe que no es auténtica. Es decir, incluye a personas que creen que son creyentes, pero que en realidad no lo son. Dice Jesús que trigo y cizaña crecen juntos. Los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas conviven en la misma iglesia como el fariseo y el publicano. Oran al mismo Dios, leen la misma Biblia, se congregan de la misma manera y cantan los mismos cánticos, las mismas canciones. Pero hay una eternidad que los separa. La iglesia es un cuerpo donde conviven los hijos de la tiniebla y los hijos de la luz. Oran al mismo Dios, cantan las mismas canciones, pero hay una eternidad que los separa. El fariseo parecía ser un devoto creyente del Señor. Iba al templo como el publicano y oraba, aunque no lo hacía con Dios sino consigo mismo, pero nunca fue perdonado, nunca fue aceptado, fue rechazado, porque hay algunos que son perdonados y aceptados y otros que son rechazados y condenados. Todos conviven en el mismo cuerpo, en la misma iglesia. El fariseo parecía un devoto creyente del Señor. Por eso la parábola resalta la actitud que tenemos que tener cuando venimos al templo y cuando oramos. No es simplemente una referencia a la oración. La parábola no es simplemente una referencia a la oración, sino a la actitud que tenemos que tener para que nuestras oraciones sean escuchadas. La humildad, hermanos, la humildad es esencial, es fundamental para que nuestras oraciones sean escuchadas. La humildad, la puerta del cielo tiene un dintel tan pequeño, tan bajo, que solamente se ingresa de rodillas. La humildad es fundamental en nuestro trato con Dios. La humildad es fundamental para que Dios escuche y responda a nuestras oraciones. Acá tenemos la actitud correcta en el que ora. El fariseo no era humilde. El fariseo era cualquier cosa menos humilde. Era orgulloso, engreído, vanidoso, despreciaba a los demás considerándose mejor que el resto. Iba al templo no para orar, sino para decirle, hacerle saber, anoticiar al Señor de que Él era una persona buena, de que Él era una persona justa. Fíjate la oración que hace. Lucas 18:11.
Te agradezco, Dios, que no soy un pecador y que no peco. ¡Wow! Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. No soy un pecador y no peco. Es decir, la oración que hace el fariseo no es la expresión de un corazón dolido por el pecado. No hay remordimiento, no hay culpa, no hay confesión, no hay arrepentimiento. Por lo tanto, el hombre no siente la necesidad de la gracia y del perdón de Dios, porque él es una persona justa. Dice, yo no peco y no soy una persona pecadora, así que no necesita la gracia y la misericordia de Dios. Tiene la desfachatez de presentarse delante de Dios y presentarle todas sus credenciales. Yo ayuno 2 veces a la semana cuando la ley exigía 1 vez al año, y daba diezmo y hacía esto y no era adúltero. Él se creía mejor y veía a los demás por encima del hombro. No reconoce culpa. Viene al templo simplemente para noticiar al Señor de lo bueno que eres, de lo buena que era, y le presenta todas sus credenciales. Trae sus buenas obras. Él no trae arrepentimiento, no trae confesión, no pide clemencia porque es una persona que no peca. Él trae sus buenas obras, viene al templo a presentar sus buenas obras y cree que sus buenas acciones le dan derecho a recibir la bendición de Dios. Él cree que su justicia propia y sus buenas obras le van a abrir la puerta al cielo, y que él entonces es especial y que Dios tiene que bendecirlo porque él hace cosas buenas y porque no peca. Muy orgulloso. Es tan petulante que le exhibe a Dios todas sus credenciales. Es como aquella persona que se presentó delante de Dios y le dijo, yo soy una persona buena. Si existieran 2 personas justas en este mundo, esos serían mi hijo y yo. Y si solamente existiera una persona justa en este planeta, esa persona soy yo. Así era el fariseo. ¿Y cuántas personas, hermanos, son como el fariseo? ¿Cuántos creyentes son como el fariseo? A ver, ¿has escuchado a alguna persona decir, yo no me arrepiento de nada? Es como decir, no soy un pecador y no peco. No me arrepiento de nada. Estamos cansados de escuchar a la gente que dice, no me arrepiento de nada en la vida. Es decir, no soy un pecador y no peco. Es lo mismo que dijo el fariseo. Una actitud orgullosa, una actitud no que habla de un corazón arrepentido, sino de una persona orgullosa, engreída, petulante. Ahora, ¿qué les pasa a estas personas? ¿Qué les sucede a estas personas como el fariseo? Que dicen, yo no me arrepiento de nada, no soy pecador y no peco. ¿Qué les pasa? Lo mismo que al fariseo, son condenadas. Son condenadas. Entonces, ¿cuál era el pecado del fariseo? El orgullo espiritual, hermanos. En su oración él se refiere a sí mismo más de 5 veces y dice, yo ayuno 2 veces a la semana. Eso, según él, era mucho mérito, porque la ley exigía 1 vez al año. Además, diezmaban hasta las hierbas más pequeñas que había en su huerta. Entonces él presenta sus buenas obras y cree que Dios lo tiene que aceptar y que Dios lo tiene que bendecir porque él es bueno y porque él no peca, porque no soy pecador y porque no peco. Qué diferente era la actitud del publicano. La actitud del publicano al orar era muy diferente del fariseo. El fariseo estaba puesto de pie, orgulloso de sí mismo, y no trae arrepentimiento, trae buenas obras. Pero en cambio el publicano es diferente. El publicano se presenta delante de Dios con arrepentimiento. Él no trae buenas acciones para ser aceptado y justificado delante de Dios. Él trae arrepentimiento, trae un corazón compungido por el pecado. Dice, ni siquiera se atreve a levantar la vista al cielo. Se mantiene a lo lejos y no puede levantar la vista al cielo. Y dice, sé propicio a mí, pecador. Pero hay otra versión que dice, sé propicio a mí, el pecador. Es decir, está tan compungido en su corazón que se da cuenta que es más que un pecador, es el pecador. Y entonces esa actitud de no traer buenas obras para ser justificado, simplemente apelar a la misericordia de Dios, esa actitud humilde logra la aceptación y la justificación delante de Dios. La parábola nos habla, hermano, acerca de la actitud correcta que tenemos que tener al orar. Cuidado con creernos especiales, cuidado
bastado con creernos a alguien en esta vida, porque realmente no somos nada. Sin Dios no somos nada. Sin la gracia, la misericordia y el perdón de Dios no somos nada. La oración del fariseo nunca fue oída. Y el fariseo nunca fue perdonado, nunca fue aceptado, nunca fue justificado. Quiere decir que Dios no escucha ni contesta las oraciones de los orgullosos. No escucha ni contesta las oraciones de los orgullosos. Dice el Salmo 138, verso 6. El Señor se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Dice Isaías capítulo 57, verso 15. Yo vivo con los de espíritu arrepentido y humilde. Santiago capítulo 4, verso 6. Dios rechaza ¿a quiénes? A los orgullosos, pero ayuda con su generoso amor a los humildes. Dice Primera de Pedro 5:5. Dios se opone a los orgullosos y subraya: derrama extraordinariamente bendiciones sobre los humildes. Proverbios 29:23. El orgullo termina ¿en dónde? En humillación. Mientras que la humildad trae ¿qué cosa? Honra. La humildad trae honra. Dice Mateo capítulo 23, versículo 12. Cualquiera que se crea más que los demás será humillado, y el que se humille será hecho importante. Mateo 18:4. Dice: el que esté libre de altivez como un niño tendrá estatura en el reino de los cielos. Mateo 23:11, ¿cuántos versículos? Mientras más humildes sirvamos a los demás, más grandes seremos. Para ser grande, ¿qué hay que hacer? Hay que servir. Mateo 5:3, dichosos los que reconocen humildemente sus necesidades espirituales, porque de ellos es el reino de los cielos. Le damos muy poca importancia a los pecados del espíritu, pero los pecados del espíritu tienen el potencial, tienen el poder de arruinar nuestra felicidad eterna. Y si no, mira al fariseo. El fariseo no fue perdonado, no fue aceptado, fue rechazado, fue condenado. ¿Por qué? Por ser orgulloso, por un pecado del espíritu. Desgraciadamente, el orgullo espiritual está muy presente entre los cristianos hoy en día. Desgraciadamente, el diablo nos espolea a compararnos con los demás y a verlos como inferiores a nosotros. ¿Y qué decir si una persona tiene algún grado de capacitación académica o de preparación teológica? Enseguida se le sumen los humos. Pero hermano, no hay nada que nos haga superiores a los demás. Ni un cargo, ni un grado universitario nos da el derecho para creernos superior a los demás. El Señor habla de los humildes, que está con los humildes y que premia y bendice a los humildes. Aquellos que se creen importantes en esta vida no son valiosos para el Señor, dice Jesús. ¿Cuál es el pecado que siempre está presente en una disputa eclesiástica? El orgullo espiritual. Cada vez que veas una división en la iglesia o en un grupo de cristianos, vas a ver que uno de los pecados capitales, fundamentales, es el orgullo espiritual. El líder que divide ahora se cree especial, se cree que tiene toda la verdad, ahora su carisma lo envanece y él cree que es la única persona correcta en este mundo y que los demás están equivocados. Y lo peor de todo es que él va camino de la destrucción y lleva a otros, lleva a la mayor cantidad posible de gente a la destrucción como él.
El orgullo espiritual, creernos que somos especiales, creernos que hay algo especial en nosotros. Ahora nos la creemos porque oramos un ratito más. Ahora nos la creemos porque como el fariseo no adulteramos. Ahora nos la creemos y nos creemos importante, hermano. ¿Cuál es nuestra actitud? Cuanto más crecido espiritualmente, más pequeños nos vamos a sentir. ¿Por qué no analizamos ahora la vida del publicano? A diferencia del fariseo, él no se cree más importante que nadie. Y el fariseo viene al templo a orar consigo mismo y a presentar todas sus credenciales delante de Dios. Mira qué bueno que soy. Pero el publicano es muy diferente. Porque él no se cree especial ni se cree mejor que nadie. Y porque viene al templo a orar con Dios. ¿Y qué trae? ¿Buenas obras para ser aceptado? No, él trae su arrepentimiento. Lo único que trae es un corazón contrito, humillado. Dice Lucas 18:13, el cobrador de impuestos oró y ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido. Y dijo, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Es decir, la única esperanza segura para ser aceptado delante de Dios, del publicano, era la gracia de Dios. Él no confía en ninguna otra cosa para recibir el perdón y la aceptación de Dios. Él confía en la gracia y la misericordia de Dios. Está arrepentido, no se cree mejor que nadie. No es orgulloso, es humilde. Se siente arrepentido de todos sus pecados y viene delante de Dios pidiendo clemencia. Y fue aceptado por eso. No podemos confiar en nuestras buenas acciones, en lo bueno que somos, para ser aceptados por Dios. Es cierto que una vez que somos salvados por gracia, solo por fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz, una vez que hemos recibido la salvación, es necesario hacer buenas obras para demostrar que somos hijos de Dios. Pero las buenas obras son una consecuencia de ser hijo de Dios. Para ser hijo de Dios venimos delante de Él, venimos a orar con una actitud humilde. Solamente la gracia y la misericordia, nuestras buenas acciones no alcanzan. Todo lo bueno que nosotros seamos y que podamos presentar delante del Señor no alcanza para recibir el perdón y la justificación. Tenemos que venir arrepentidos. Pero una vez que nos arrepentimos, entonces después comenzamos con las buenas acciones para demostrar que somos hijos de Dios. Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Te crees alguien? ¿Crees que tu preparación académica o teológica te da algún derecho especial? ¿Crees que tu encumbrada posición social o tu cargo en la iglesia te da el derecho a un privilegio en especial? Porque hay personas que se creen así. Ahora tienen un título, ahora tienen preparación académica, tienen preparación teológica, ahora ostentan un cargo, ahora tienen influencia y se creen superiores. Cuidado, porque podemos ser los superiores acá, pero no delante de Dios. Cuando nos creemos mejores que los demás, en realidad no lo somos. Cuidado. Cuidado con halagarnos con la idea de que no somos tan malos y de que realmente hay algo bueno en nosotros por el cual merecemos la bendición de Dios. ¿Cuántos creyentes se creen con el yo te sirvo? ¿Has escuchado decir a tantas personas, Señor, sáname porque yo te sirvo? El Señor no nos debe nada, hermano, no nos debe nada. Cuidado con creer que merecemos la bendición de Dios porque hacemos algo para Él. Cuidado porque merecemos la bendición de Dios porque somos sus hijos. Hermanos, seamos humildes delante de Dios. No merecemos absolutamente nada. Cuidado con halagarnos con la idea de que no somos tan malos y de que hay algo en nosotros que nos hace especial. De ninguna manera, no somos especiales. Dios te eligió, te escogió para formar parte de la familia de Dios, no porque haya visto algo en ti, sino solamente de pura gracia. Dios me escogió, Dios nos escogió de pura gracia. No es que hay algo especial en nosotros. Tenemos que entenderlo. Dice Proverbios 26, muchos hombres proclaman su propia bondad, pero dice Santiago 3:2, todos cometemos muchos errores. Y cuidado con la religión. No solo
Cuidado con creernos que somos especiales porque somos hijos de Dios o porque tenemos una posición en la sociedad o porque tenemos un cargo en la iglesia o porque realmente no somos tan malos como los demás. No hagamos como el fariseo, yo no adultero, entonces yo estoy bien. Y cuidado con la religión, porque el fariseo era extremadamente religioso. Él sale del templo, escucha, sale del templo autojustificado, sintiéndose bien, aunque rechazado por Dios. Vení. Sale del templo, va a orar al templo y cree que todo está bien. Y sale autojustificado, no justificado por Dios. Y cree que todo está bien. Pero en realidad era rechazado por el Señor. Cuidado con eso, hermano. Quiera Dios que nuestras iglesias no sea un lugar donde las personas se sientan cómodas en sus pecados mientras se pierden el mensaje principal de Jesucristo. No está bien que una iglesia sea un lugar donde se acaricia a la gente mientras éstas vuelven a casa lejos de Dios y condenadas a la llama del infierno. Vuelven hermosos porque se les predicó el intelecto, porque se acarició el ego, porque hay un mensaje positivo, pero la gente vuelve sin Dios, lejos de Dios, condenada al infierno. Que no seamos creyentes, predicadores en una iglesia así. La iglesia no existe para acariciar el ego de la gente, no existe para hacer sentir bien a la gente. La iglesia existe para que la gente conozca a Jesucristo y sea salvada del poder del pecado y de las garras del infierno. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Para esto existe la iglesia, para que todos conozcamos a nuestro Señor Jesucristo. Una breve reflexión final. En su visita a la casa del Señor, el fariseo no se llevó nada de provecho. Allá. Fue a la casa del Señor, oró y se volvió a casa sintiéndose bien en medio de su pecado, autojustificado, pero en realidad estaba condenado y rechazado. No se llevó nada de valor. Fue a la casa del Señor, pero se volvió sin ninguna cosa de valor. La pregunta es, ¿y nosotros? ¿Volvemos a casa después de haber estado en la casa del Señor más fuertes espiritualmente, más desafiados a la fe, a crecer espiritualmente? ¿Nos llevamos cosas de valor cuando vamos a la casa del Señor? Cuidado porque nuestro corazón podemos caer dentro de la categoría de oyentes de corazón duro, de corazón superficial, de corazón ahogado. Cuidado, hermanos. Tenemos que ir a la iglesia con la actitud, al templo, a orar, con la actitud del publicano. El publicano fue al templo, oró y se llevó el perdón y la aceptación de Dios. Pero el fariseo no. Sería una verdadera tragedia que nosotros oráramos, ayunáramos, ofrendáramos, diezmáramos, sirviéramos al Señor, pero lo que hacemos no sea recibido por Él. Sería una verdadera tragedia. La actitud con la que nos dirigimos a Dios es fundamental. El humilde publicano recibió mucho en su visita al templo. ¿Por qué? Porque era humilde. En tu visita al templo, ¿te llevas cosas de valor a tu casa? Quizás hay que analizar la actitud con la que vienes a la casa del Señor. Ahí está el secreto. Si en el reino de Dios la manera de crecer es hacia abajo, la manera de subir es hacia abajo. Si quieres crecer en tu relación con Dios, hay que ser más humilde. No se trata, por supuesto, de aceptar la teología de gusano. No, sino de considerarnos que no somos nada delante del Señor. De realmente quiénes somos delante del Señor. Eso es humildad. Cuanto más lo conocemos, cuanto más crecida es una persona espiritualmente, más madura es más humilde se vuelve. Cuanto más conocemos al Señor, más indigno y pequeño nos sentimos. Es como Pablo, al principio de su ministerio dice: yo soy apóstol. Pero después dijo: yo soy el más pequeño de los apóstoles.
Y luego fue progresando en su vida espiritual y dijo, soy menos que el más pequeño de los santos. Y luego dice, soy el primero de los pecadores. ¿Qué está significando todo esto? Que Pablo está creciendo espiritualmente. El apóstol ahora es el primero de los pecadores. Más crecido espiritualmente, más humilde se vuelve. Hermano, ¿cómo nos damos cuenta si realmente una persona está creciendo espiritualmente? Por su actitud. Si se vuelve orgulloso, entonces hay poca profundidad. Como dijo Jesús, poca profundidad en la experiencia. Pero si ahora se vuelve más humilde, entonces es una persona que está creciendo en la fe. Tengamos entonces cuidado. El orgullo nos habla de cuán poco una persona conoce a Dios y que la conoce. Recordemos las palabras de San Agustín. Le preguntaron qué es lo primero en religión y dice, si ustedes me preguntaran qué es lo primero, yo les diría que lo primero y lo segundo y lo tercero en la religión es la humildad. Así que, hermanos, vamos a meditar y vamos a reflexionar en esta parábola. Hermanos queridos, tomemos esta semana para reflexionar en la parábola del fariseo y del publicano. No vaya a ser cosa que nosotros como el fariseo vayamos a la iglesia y nos congreguemos como él. Y oremos como él y salgamos bien de la iglesia, pero estemos rechazados y no siendo aceptados por nuestro orgullo espiritual, porque no somos tan malos como los demás, porque no somos ladrones, porque no somos adúlteros y porque venimos a la iglesia bastante seguido. En cambio, la actitud del publicano era diferente. Era humildad como la de Pablo. Se va sintiendo cada vez más pequeño. Dice, yo soy apóstol y termina diciendo, yo soy el primero de los pecadores. Cada vez era más pequeño delante de Dios, hermano. No es teología de gusano. Es entender quiénes somos en la presencia del Señor. Y esta es la actitud correcta. Si tus oraciones van a ser escuchadas y si tus oraciones van a ser contestadas, tiene mucho que ver con la actitud con la que te acercas a Dios. Que esta sea una semana donde nosotros pensemos y reflexionemos cuál es nuestra verdadera actitud al orar. Vamos delante de Dios, vamos a tendernos delante del Señor y vamos a darle gracias al Señor, pero recordar que Él lo es todo, que nos eligió y que no hay nada especial en nosotros, que nuestras buenas acciones no pueden justificarnos, pero sí su gracia y su perdón. Que exaltemos el nombre de Dios, que esta sea una semana donde entremos a recapacitar y a ver cuál es nuestra verdadera actitud al orar. Que Dios los bendiga y que tengan una hermosa semana en el Señor.